Hola, soy Sid Roth y tengo que decirles, pausa, yo sé que la gente, pausa, estoy perdiendo mi credibilidad, pero cada vez que hago algo aquí en este estudio, siento una presencia tan tangible de Dios. Hace poco tuve la oportunidad de participar en un programa de televisión que estará disponible para verse en un par de meses con David y Johanna Jarabedian. Y tengo que decirte, de verdad, parecen una pareja tan encantadora. ¿Te creerías que este hombre de aquí, este tipo, recibió una condena de 22 años de prisión por robar 2 aviones? ¿Para qué querías 2 si solo puedes volar uno a la vez? ¿No te lo dijo tu madre? ¿Cómo pudo pasar eso? Pues yo estaba, sabes, lentamente, como una langosta que se cuece de agua fría a caliente. Me involucré en el narcotráfico a pequeña escala y luego con el paso de los años escaló a niveles mayores. Y de repente me dieron la oportunidad de cambiar aviones robados por cocaína con el cartel de drogas colombiano. Y luego fui arrestado un día en Boca Ratón, en 1989, con un jet robado, un Mercedes-Benz y una bolsa de dinero en efectivo. Y los federales salieron de aviones, trenes y automóviles y me pusieron pistolas en la oreja y arruinaron mi mañana de jugo de naranja. No pasé por la casilla de salida, no cobré 200. bueno, pero yo tengo que decirte esto de verdad. Tengo amigos que hicieron exactamente lo mismo que tú y no fueron atrapados, pero resultó ser una de las mejores cosas que les han pasado en toda su vida, porque él era perdón por el juego de palabras, un cautivo de Jesús. Estaba en una celda, él no era un creyente en el Mesías, él sabía lo suficiente como para darse cuenta de que estaba en grandes problemas con el Mesías. Entonces, ¿quién lo visita? Jesús. Brevemente, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, en respuesta a las oraciones de mi madre, sabes, los judíos necesitan una señal y yo soy medio judío. De acuerdo, pues mira, te voy a decir una cosa. Las oraciones de las madres tienen validez, seas judío o no lo seas. Lo que pasó fue que Jesús se me apareció en una celda con otros 2 prisioneros, mi coacusado y otro recluso. Y cuando Él apareció, pasaron algunas cosas, pero específicamente la gloria de Dios entró en la celda. La nube tangible y física de su presencia llenó por completo el suelo de aquella celda. Y yo, bajando de mi litera, me adentré en esa nube de su presencia y era tan palpable y yo dije... ¿Existe algún paradigma, algún tipo de modelo para esto que nos estás describiendo? Y tú, si has visto alguna vez algo que se le parezca ni siquiera de forma remota a esto. Nunca en mi vida había visto la nube blanca y tangible de su presencia. Y cuando dije, ¿conoces a Jesús? Las nubes brillaron con platino y oro. Y cada vez que decía Jesús, brillaba con platino y oro. Y entré en la nube y sentí que se suponía que debía beber de la nube. No puedo decirte cómo lo supe, solo fue un pensamiento y era convincente, era paz. Y fui a beber de la nube y ponía mis manos en la nube. Era tangible como una energía y cuando intentaba tomar la nube para llevarla a mí, se retraía y me di cuenta de que necesitaba arrodillarme en la nube como un acto de humildad. Y Dios estaba rompiendo el orgullo en mí. Y mientras me arrodillaba, bebí de la nube, y bajó a mis pulmones, y subió a mis senos nasales, 3 tragos, y quedé completamente curado de problemas sinusales. Y eso fue un antes y un después para mí, un encuentro con el vivo. Oh, fue un encuentro. Pensé que esto era para la sinusitis. Pues no, en absoluto. Un encuentro real con el Dios vivo, frente a 2 testigos presenciales. Esto no fue una visión, ni un simple sueño, ni una... ¿A qué te refieres con delante de... ¿Vieron el Tad, Jesús? ¿Vieron la nube? Ellos vieron, sí. Así que fueron testigos presenciales y mi coacusado ya era creyente en el Mesías Jesús. Así que ya había nacido de nuevo y había estado tratando de guiarme a esa relación. Pero habíamos visto tanto pecado y otras cosas en el mundo del narcotráfico. ¿Sabes? Yo solo pensaba que era uno de esos del escuadrón de Dios en la cárcel o que se hacía el nacido de nuevo hasta que saliera. Pero entonces me di cuenta de que esto es verdaderamente real. No es una cuestión emocional. Es una experiencia y una relación. Y eso es de 1990. 32 años después, mirando hacia atrás, eso no fue el clímax. Ese fue el punto de inflexión de lo que Dios empezó a hacer en mi vida, en respuesta a las oraciones de una madre por un hijo pródigo que regresó. Y a ti se te impuso una condena de prisión de 22 años. Y de esa larga sentencia tú cumpliste un total de 20 años completos.
Sí, 1000 días de hamburguesa, de hecho. Así que recibes una hamburguesa cada 7 días en prisión federal, normalmente un miércoles. Así que tuve 1001 días de hamburguesa. Supongo que 1000, así que en realidad fueron 19 años, 6 meses, una semana y un día, pero ¿quién cuenta? Yo. Y saben qué maravilloso es Dios. Los dos, su ministerio en conjunto, operan en el ámbito de lo sobrenatural, recibiendo palabras directamente de Dios. Joanna estaba, tocando el piano. Haré que lo haga en un momento, y es como si no vieras la gloria y luego de nuevo podrías verla, pero la sensación era como si la nube fuera la descripción que tenías de la nube. Esa fue la sensación que tuve cuando cantabas. Tengo que decírtelo. Ahora, en mi oficina estábamos hablando de muchas cosas diferentes hace solo unos minutos, y me dijo algo de lo que había oído poco antes y me intrigó mucho. Estaba pasando por una muerte lenta, fue a los médicos. Los médicos pensaron que ya no había nada que hacer, no tenían nada para él, ni siquiera le dieron un placebo, ¿verdad? Ni siquiera una aspirina, gracias a Dios. De acuerdo. Tú. Estaban cansados todo el tiempo, y muchísimas personas están cansadas todo el tiempo, y él padecía de una condición en la que jamás, ni en 1.000.000 de años, se le hubiera ocurrido pensar, o de hecho no creo que ni siquiera supiera de su existencia. Y yo había oído mencionar esa palabra con anterioridad, pero de forma muy vaga, y de la nada, de forma totalmente inesperada, su esposa se entera del nombre de la enfermedad. ¿Qué fue exactamente lo que escuchaste? Así que oré porque él estaba teniendo toda clase de síntomas muy extraños y dije, Señor, necesitamos una palabra de discernimiento. Y entonces escuché la palabra contadores inteligentes y no sabía qué era eso y no sabía qué podría. ¿Qué es un contador inteligente? Básicamente, un contador inteligente es el contador eléctrico que tenías, pero que se ha transformado en uno inteligente. Y lee tu electricidad y le da la información a la compañía eléctrica, pero emiten altos niveles de frecuencias dañinas. Así que al investigar, descubrimos que había 6 justo fuera de nuestra pared donde él trabajaba. Y estas frecuencias dañinas tuvieron un efecto tremendo en su cuerpo y contrajo el mal de radiación. Así fue como descubrimos qué le pasaba. ¿Me podrías decir si mucha gente en la sociedad llega a contraer esta enfermedad? O bueno, es algo que pienso cada vez más. Esto me ocurrió hace 7 años y desde entonces no ha hecho más que aumentar. Estamos, infinitamente más expuestos a enfermedades ambientales y a las ondas de frecuencia electromagnéticas hoy en día, con el Wi-Fi, los contadores eléctricos inteligentes, los teléfonos móviles, el 4G, el 5G, las torres por todas partes. Así que es solo una pequeña molestia y es un efecto acumulativo, y la mayoría de la gente no lo experimenta hasta que realmente lo experimenta. Todos tenemos, por así decirlo, metafóricamente, una especie de copa de radiación en nuestro interior, y estamos todos bien hasta que se llena por completo. Pero luego, cuando empieza a desbordarse, comenzamos a experimentar síntomas, y una vez que eso sucede, es muy difícil liberarse o sanar de ello, a menos que conozcas la respuesta. ¿Tú sabías cuál era la causa? Y luego encontraste a un médico que se especializaba en ello. Pero hay una forma aún mejor, la oración. Y han descubierto que pueden orar por las personas que sufren de esto, es decir, directamente a través de la televisión. Ahora mismo, en este preciso instante, podrían orar y romper con ello. Pero la razón por la que les pedí a ustedes dos que vinieran es que he oído hablar de este concepto, pero no de esta terminología. ¿Han oído hablar de esto? Congelar el tiempo. No creo haber oído eso nunca. Equipo, ¿lo han oído alguna vez? No, congelar el tiempo. ¿A qué te refieres exactamente con congelar el tiempo, David? ¿Podrías explicarme un poco más esa idea? Bueno, me alegra mucho que hayas hecho esa pregunta. Josué en el Antiguo Testamento, porque siempre nos gusta anclar todo en las Sagradas Escrituras, el mismo Josué del Antiguo Testamento, en el libro de Josué, capítulo 10, versículos del 12 al 14, él le ordenó al sol que se detuviera por completo, es decir, detuvo el tiempo, lo congeló. Así que está anclado en las Escrituras, pero no escuchamos mucho al respecto. Pero creo que Dios está revelando el conocimiento de la gloria del Señor en la tierra. La gente dice, quiero la gloria. Bueno, tienes que tener el conocimiento de cómo liberar la gloria. Dios dio a conocer sus caminos a su siervo Moisés, sus obras a los hijos de Israel. Salmos 103:7.
Una vez que conocemos sus caminos, sus acciones se manifestarán a través de nosotros. Así que en estos programas me encanta el hecho de que compartas el conocimiento sobre cómo liberar la gloria de Dios. Sí, es maravilloso que ustedes dos estén participando, pero la gente en casa está diciendo, oh, ¿y yo qué? Esto es para mí, es que no leo la Biblia tanto como debería, no rezo tanto como debería, o nadie lo hace, nadie lo hace. ¿Alguna vez han oído hablar de la gracia? No es una carta blanca para cometer pecados, pero es un regalo divino, un don gratuito de Dios para compensar y suplir aquello en lo que tu lado más humano, con sus limitaciones y debilidades, te ha frenado, te ha impedido avanzar y te ha retenido. Y yo estaba pensando en esto hoy. Nosotros mismos nos conocemos mejor que cualquier otra persona y probablemente somos nuestros mayores críticos de nosotros mismos, especialmente de dónde estamos espiritualmente. Pero ¿sabes qué? No existe tal cosa como un Jesús pequeño. Esta persona tiene un Jesús pequeño y aquella persona tiene un Jesús grande. No. Solo hay un único Jesús. Solo hay un único Espíritu Santo. Solo hay un Padre Celestial. ¿Y sabes qué? Las tres cosas están dentro de ti y el diablo no sabe la diferencia entre tú y alguien que ora 10 horas al día en lenguas. Sería mejor si pudieran hacerlo, pero en la práctica no podrías lograrlo ni aunque lo desearas, a menos que aprendas a orar como lo hacía Pablo. De hecho, Pablo sí lo hizo. Pablo, yo creo, oraba. Él mismo dijo que oraba sin cesar. Esto significa que aun cuando estaba durmiendo, él seguía orando. Cuando él estaba, yo conozco a un hombre, o mejor dicho, lo conocí, él ya está en el cielo, Kenneth Hagin, y su hijo nos cuenta esta historia. Él solía ver fútbol americano con su hijo, y su hijo se acercó y le dijo, papá, ¿estás viendo el partido? ¿Por qué se te mueven los labios todo el tiempo? Él dijo, estoy orando en lenguas. Él había leído aquello de orar sin cesar. Así que no seas tan exigente contigo mismo. Está bien. Ahora sí, cuéntame, ¿qué es eso de congelar el tiempo? Así que yo recibí esta revelación de un amigo mío, el pastor Dan, y él me compartía cómo tú ordenaste que el tiempo se congelara. Y a veces recibes una revelación de otra persona, la llevarás al siguiente nivel. A veces compartes uno y ellos lo llevarán al siguiente nivel. Así que capté la revelación y empecé a utilizarla. Y quiero leer un versículo de la Escritura para que tengamos una base bíblica. Pero en pocas palabras, tú le ordenas al tiempo que se congele y entonces Dios llevará a una persona de vuelta en el tiempo, en la línea de tiempo, a la fecha de un accidente o cuando una adicción entró o cuando fueron víctimas de algún abuso. Y Jesús se pondrá justo delante de ellos, justo antes de que ocurra el accidente o justo antes de que consumieran drogas por primera vez. Y Él intervendrá para absorberlo y lo deshará por completo en la línea de tiempo y ellos regresarán al presente, que es el verdadero regalo. Y estarán totalmente sanados o libres. Eso sí que es la gracia. Esa es una muy buena definición de lo que es la gracia. ¿Puedo compartir algo acerca de la gracia? Por favor. Así que justicia, misericordia y gracia. La justicia es recibir lo que merecemos. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Y la gracia es recibir algo que no merecemos. Si pudiera ilustrarlo de esta manera, un oficial de policía te detiene en la carretera, vas a 70 millas por hora en una zona de 55 y te da una multa por 15 millas de exceso. Justicia. La misericordia es: vas a 70 en una zona de 55. Te daré una advertencia, no lo vuelvas a hacer. La gracia es: vas a 70 en una zona de 55. No te voy a poner una multa. Por favor, no aceleres por aquí. Aquí tienes un billete de $100. Llena el tanque y lleva a tu esposa a cenar. No he encontrado un policía como ese todavía. ¿Y tú? Pero lo fabuloso de todo esto es, cuando recibes justicia, no querrás volver a quebrantar la ley porque tienes temor. Cuando recibes misericordia, no querrás volver a quebrantar la ley porque el oficial tuvo compasión de ti. Pero cuando experimentas la gracia, cada vez que atraviesas ese punto específico, en lugar de sentir temor o cualquier otra emoción negativa que te invada, te nace un sentimiento de profundo aprecio y gratitud hacia ese oficial de policía y deseas fervientemente compartir con otras personas el testimonio de por qué ya no vuelves a exceder la velocidad en ese tramo de la carretera. Y ¿sabes? Estaba hablando con alguien recientemente y fueron a una iglesia y no estaban acostumbrados a ese tipo de iglesia porque están acostumbrados, ¿sabes?, a una iglesia que no es muy expresiva. Y dijeron, esa gente era realmente muy entusiasta. Bueno, ¿sabes qué?
Si has sido partícipe de la gracia de Dios, me refiero a la verdadera gracia de Dios, y conoces a Jesús y no lo sabías. Si eres judío como yo conocía su nombre, que era usado como una palabrota tanto por judíos como por cristianos. No sabía absolutamente nada de él, y entonces él mismo se me reveló. Y tengo que decirte, estaré agradecido por el resto de mi vida solo por ese momento. Pero no fue solamente ese momento. Pero si eso hubiera sido lo único que alguna vez sucedió, sería, como decimos en Pesach, habría sido suficiente. Entonces, dame algunos ejemplos de personas cuyas líneas de tiempo quedaron congeladas. Así que el primer testimonio que me gustaría compartir con ustedes se trata de un amigo mío, un evangelista que vino de Australia, y él padecía de un problema crónico a causa de practicar deportes extremos. Bueno, su nombre es Daniel, y él solía luchar con caimanes, montar en motocicleta, patinar, andar en bicicleta, ya saben. Me acabas de eliminar. Sí, y así él literalmente tenía un ADN muy particular en su interior y una unción fabulosa para lo milagroso. Así que un día me dijo, sí, mi hombro, amigo. Y le dije, bueno, déjame orar por ti. Tengo una unción para músculos, articulaciones, ligamentos y tendones. Él dice, adelante, los mejores han orado por mí. Le dije, bueno, déjame añadir mis oraciones a las suyas. Así que oré por él, di las órdenes y no pasó nada. Y el Señor dijo, congela el tiempo. Y yo dije, está bien. Hey, nurse, Bernard Hughes, yo tengo el tiempo en este preciso instante. Con esas palabras, él se quedó completamente así, él se quedó. Y su expresión en el rostro cambió por completo, como si se hubiera congelado, casi como en una escena de Matrix. Y entonces le dije, Señor, te ruego que lo regreses al momento exacto, en el tiempo, cuando le sucedió este accidente en el hombro. Y vi como su cara hizo esto. Él hizo, y le dije, Señor, te ruego que te interpongas en su línea de tiempo justo frente a él y que lo absorbas todo. Y entonces vi su expresión facial cambiar de nuevo. Y yo le dije, Señor, te ruego encarecidamente que lo traigas de vuelta al momento presente, a su tiempo actual, y ordeno que todo el daño que se le haya hecho sea deshecho y borrado ahora mismo en el poderoso nombre de Jesús, en la línea de tiempo de su vida. Y entonces de repente él hizo y levantó el brazo y me dijo, amigo, eso que acabas de hacer me estás asustando muchísimo. Y este es un hombre que obra milagros, curando cánceres, levantando a la gente de sus sillas de ruedas, algo que él nunca había visto antes. Él dijo, ¿de dónde aprendiste eso? Así que estábamos visitando un hospital un par de días después para orar por otra persona, y entramos, se suponía que lo darían de alta en 2 semanas. Y él dijo, el Señor me dice, en 2 horas te van a dar de alta. El hombre lo miró y salimos. Lo dieron de alta en 2 horas. Y mientras caminábamos por el pasillo, me dice, ¿sabes, amigo? Me dice, tengo un problema en la cadera. De un accidente de motocicleta, y él me pregunta, ¿podrías volver a hacer eso de congelar el tiempo conmigo? Y yo le respondí, claro que sí. Así que mientras caminábamos por el pasillo, puse mi mano sobre su cadera y le dije, en el nombre de Jesús yo congelo el tiempo. El poder de Dios lo impactó, Sid, y él se fue directamente contra la pared, y esa misma clase de expresión apareció en su rostro como si hubiera sido llevado en una visión por el Señor. Y le dije, Señor, te pido que intervengas justo antes de que el accidente ocurriera. Y él me miró de nuevo y entonces le dije, te pido que lo absorbas en la línea de tiempo y ordeno que el problema sea deshecho y lo traigas de vuelta al presente. Pues porque Jesús está fuera del tiempo, nosotros estamos en el tiempo. Él puede moverse en cualquier dirección. Y de repente él, como si fuera un boxeador borracho, se levantó de la pared y empezó a mover la cadera y a saltar por todas partes. Yo, así que estoy curado. Y él dice, ¿eso es tan increíblemente extraño? Me asustas. Así que este es un tipo bastante peculiar que se quedó pasmado por Dios al congelar el tiempo. Y si él lo hizo por él, estoy convencido de que lo hará por muchos otros. Hay un testimonio adicional que sucedió hace muy poco tiempo. Estábamos en un evento, un encuentro especial para mujeres. Joanna estaba compartiendo y yo estaba sentado en una mesa, cuando una mujer se me acercó y me preguntó, ¿podrías hacerme un favor y orar por mí? Y yo le respondí, ¿cuál es tu problema exactamente? Ella me dijo, desde que tengo este teléfono nuevo y tengo este nuevo trabajo, he sentido este dolor en mí. Y no quiero citarla mal, solo quiero leerlo. Así que su nombre era Gayleen. Ella se me acercó en nuestro puesto del ministerio y me pidió oración por un dolor crónico en su cabeza que había comenzado recientemente después de aceptar un nuevo empleo que le exigía utilizar su nuevo teléfono celular de 5 a 8 horas al día. Ella padecía de dolores de cabeza crónicos y sentía mucho dolor cuando lloraba. Y me preguntó, ¿te importaría si rezo un momento? Y entonces Así que cada vez que ella lloraba ante el Señor era a causa de un dolor crónico. Así que en vez de lágrimas de alegría, sus lágrimas ante el Señor se transformaron en lágrimas de dolor por todo lo que estaba sucediendo.
Así que le pregunté, le dije, ¿te importa si rezo un poco diferente a lo que estás acostumbrada? Ella dijo, mientras sea Jesús, estoy dispuesta. Así que ordené que el tiempo se congelara en el poderoso nombre de Jesús. Fue llevada de vuelta al momento cuando empezó a usar su nuevo teléfono por horas prolongadas. Le pedí al Señor Jesús que interceptara todo el daño que del teléfono entró en su cabeza con la suya. Su expresión facial cambió por completo, como si estuviera reviviendo el instante preciso en que todo aquello había dado inicio. Le pedí al Señor que la trajera de vuelta al presente y que deshiciera por completo todo el daño que había sido causado por el uso excesivo y prolongado del teléfono celular. Apenas 10 minutos más tarde, ella regresó y se dirigió a mí para decirme, dijo que acababa de regresar del servicio de adoración y estaba glorificando a Dios libremente y tenía lágrimas en los ojos. Ahora podía llorar en la presencia del Señor sin dolor. Dios sanó simultáneamente a Galen de un dolor punzante en la espalda que comenzó con el dolor de cabeza. Recibió el doble por sus problemas cuando Dios congeló el tiempo y la sanó en la línea temporal. Ahora que nos estás dando una pequeña explicación de esto, por favor, regresemos al precedente bíblico del que nos hablaste con anterioridad. Así que en el libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 al 14, leemos. Fue entonces cuando Josué se dirigió al Señor en el día en que el Señor mismo entregó a los amorreos frente a la mirada de los hijos de Israel. Y dijo ante los ojos de todo Israel, Sol, detente inmóvil sobre Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón, quédate quieta. Versículo 13. Y así fue que el sol se detuvo por completo y la luna también se paró, hasta que el pueblo pudo tomar venganza de sus enemigos. ¿Acaso no está esto ya escrito en el libro de Jaser? Así el sol se detuvo por completo en medio del firmamento, permaneciendo inmóvil y sin apresurarse a descender durante aproximadamente a un día completo. Congeló el tiempo por 24 horas. Si tuvieras la capacidad de detener el tiempo, podrías, sin duda alguna, alterar el curso de la historia. Eso es precisamente lo que estoy entendiendo y deduciendo de toda esta situación. ¿Qué tipo de pasados, qué momentos específicos o qué sucesos trascendentales querría la gente que fueran completamente diferentes? ¿Y qué haríamos con problemas tan arraigados como las adicciones? ¿Podríamos eliminarlas? Así que también hemos descubierto que cuando congelamos el tiempo, Dios a menudo lleva a las personas de vuelta al primer momento en que se hicieron adictas a la comida, al alcohol, al entretenimiento, a problemas de índole sexual o a las drogas. Y lo único que tienen que hacer, Sid, es cuando Dios los transporta de nuevo a ese instante inicial en que esa cosa entró en sus vidas. Ellos simplemente pronuncian, en vez de decir, sí, lo haré, ellos simplemente afirman, no, no deseo eso, y lo rechazan por completo. Y en ese preciso instante, eso lo deshace por completo en la línea de tiempo y regresan al presente, totalmente libres de la adicción. ¿De acuerdo? Sería posible, quizás, y sé que en muchísimas ocasiones el Espíritu Santo te lo revelará, o tú mismo ya conoces el momento preciso en que todo eso comenzó. Esa adicción en particular, ya sea una adicción a la comida, o quizás a la televisión, o a los deportes, o el juego de azar. O el juego, o cualquier tipo de adicción. Pero, ¿qué pasa si no logran escuchar algo específico, algo concreto? ¿No podríamos simplemente decir, por ejemplo, llévame de vuelta al momento exacto en que esto se manifestó en mi vida, esta adicción? ¿Crees que con eso sería suficiente? Eso lo activaría porque simplemente es como el arrepentimiento, alejarse y volverse al Señor. La palabra arrepentirse es en realidad volver a la cima, al lugar más alto con Dios. Y así si ellos simplemente dicen, si tú simplemente dices, en lugar de decir sí entonces, ahora en la línea de tiempo digo no. Pero creo que mi esposa tiene una revelación sobre la raíz de todas las adicciones. Por favor. Bueno, la raíz de todas las adicciones es la necesidad de amor. Y esta línea de tiempo también se aplica no solo a, ¿sabes?, un accidente o cosas, sino también a un evento traumático. Un trauma que pudo haber ocurrido por violación o abuso o algo así. Habíamos estado orando por una mujer, estábamos con un grupo de señoras y una de ellas seguía lidiando con el profundo trauma de un abuso sexual, así que oramos por ella justo allí en el restaurante y detuvimos el tiempo y Dios la llevó de vuelta en la línea de tiempo a ese preciso momento en que fue violada. Y el Señor se interpuso en ese momento en su mente y ella vio a Jesús absorber completamente el trauma y luego le ordenamos a su cuerpo que sanara por completo, porque estaba experimentando muchos problemas físicos y Dios la sanó. Y eso es, de hecho, bastante sencillo para el Señor. ¿Por qué digo eso? Porque el reino del que Él proviene, la eternidad, no existe tal cosa como el tiempo. Entonces, sabes, nosotros al vivir en este mundo que habitamos, donde el tiempo es una realidad, creemos que debemos expandir nuestra concepción de lo que Dios es capaz de hacer.
Aquello que llevó nuestra historia a lo negativo puede ser borrado porque entramos en el tiempo del cielo donde no hay tiempo y con el poder de Dios podemos detener esa historia. Eso es lo que les oigo decir. Y Él a través de su palabra nos asegura todas las cosas son posibles. Para los creyentes. De acuerdo. Quiero que eleves una oración por 3 cosas, pero antes de que te pongas a orar, me gustaría darte paso al piano y quiero que veas lo que yo sentí justo antes de que comenzáramos la transmisión, porque, sabes, ella no es de origen judío y canta en hebreo. Y la presencia hay algo muy particular en el idioma hebreo, donde, ahora bien, no le estoy diciendo que ella tenga que hacer eso en este preciso momento. Le estoy diciendo a ella, tú canta lo que Dios quiere que cantes, pero voy a pedirle que cante una canción y luego quiero que oren por 3 grupos de personas. Quiero pedirte que eleves una oración, una plegaria por todas aquellas personas que luchan contra alguna adicción, una oración que pida por milagros y por la sanación completa de sus cuerpos y almas. Y también quiero que reces por este tema de la cuánto más potente o más fuerte es la radiación que nos rodea hoy en día en comparación con lo que era, digamos, hace aproximadamente una década, un poco más. Bueno, hace apenas una década la gente usaba teléfonos plegables. Ahora prácticamente todo el mundo lleva un smartphone en el bolsillo. Su tiempo de pantalla puede ser de 8 o incluso 10 horas al día. Hay Wi-Fi por todas partes, en hoteles, en los automóviles. Ahora tenemos contadores eléctricos inteligentes, contadores de agua inteligentes y además redes 4G y 5G por doquier. Así que ni siquiera conozco la cifra exacta. El número que me han dicho es tan grande que ni siquiera quiero mencionarlo, pero es un mía. ¿Qué fue lo que te dijeron? Me dijeron que su valor es un quintillón de veces más grande hoy que hace una década. Mira, no sé lo que es un quintillón, pero sí sé que es mucho más que 1 millón. Así es mucho más que eso. Así que estamos siendo expuestos y Dios quiere fortalecer nuestros cuerpos y darnos un cerco de protección desde nuestro interior, que el Espíritu Santo irradia hacia afuera como la sombra de Pedro. Y en lugar de que esas cosas te afecten a ti, la gloria de Dios que está dentro de ti afecta ese ambiente. Yo sé algo. Este año la gloria de Dios va a manifestarse. Y también sé otra cosa, que cuando esta gloria de Dios desciende sobre una persona, entonces esa escritura se va a activar de una manera tan poderosa. Ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué es un arma? El cáncer. ¿Qué es un arma? La adicción. ¿Qué es un arma? Los problemas familiares. Pero déjame decirte algo, ni siquiera puedes ser un candidato para la gloria a menos que hayas tenido tu propia revelación experiencial y un conocimiento profundo de Dios. Y hay muchísimas personas que han escuchado esto desde que éramos tan solo unos niños, pero han tenido una relación puramente experiencial con la religión y no en absoluto con Jesús. Me gustaría dirigirte en una oración rápida y luego, me gustaría que tu esposa toque y cante como Dios la dirija. Y luego tú rezas esas 3 oraciones. Tenemos un trato y, por cierto, si dijiste esta oración y hay alguna incertidumbre en tu mente, no tiene por qué haber incertidumbre. Repite esta oración, siéntela en lo más profundo de tu ser, con toda la sinceridad de tu corazón, y observa cómo Dios se manifiesta de maneras asombrosas. Repite conmigo: querido Dios, soy un pecador. He cometido muchísimos errores y de verdad lo lamento con toda mi alma. Creo con toda mi fe que la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo es capaz de limpiar y borrar por completo cada una de las cosas malas que he cometido a lo largo de toda mi existencia. Y estoy limpio y tengo una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y ahora te necesito a ti, Jesús, para que vengas y habites en mi interior y seas mi Señor y mi guía. Ayúdame a que te permita ser el Señor de cada rincón, de cada aspecto, de cada área de mi vida. Estoy profundamente agradecido por todo lo que has hecho, por tu amor y tu gracia inmensurable. Amén. Joan. De acuerdo. Pues bien, si hoy tienes alguna adicción, Dios quiere que seas completamente libre y Él sabe perfectamente lo que ocurrió, lo recuerdes o no.
Y Él quiere que sepas que lo lamenta profundamente. Porque en muchas ocasiones, cuando hemos experimentado algún tipo de dolor o trauma, no hemos tenido la oportunidad de escuchar esas palabras, lo siento. Pero Él sí lo lamenta y llora contigo. Y hoy Él quiere que sepas con toda la certeza de tu corazón que Él es tu salvador personal. Él es el único que puede sanarte, que puede restaurar tu vida por completo. Él es quien te libera de toda atadura, de toda opresión, de cualquier carga que te esté agobiando. Y hoy, en este preciso momento, Él te está tocando con su amor, con su gracia y con su inmenso poder. Y liberándote, voy a cantar esta canción que se llama Canción de Amor. Y es una canción muy especial porque trata de Él, de Dios, cantándote a ti, hablándote directamente, diciéndote cuánto te ama, cuánto te valora y que tú eres su amada, su tesoro más preciado. Y por eso, antes de empezar a cantar, voy a hacer una pequeña oración. Oro ahora, Padre, por tu hijo y por tu hija, y declaro sanidad, liberación y libertad en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Oro ahora para que toda fortaleza sea rota de sus vidas, todo temor y toda raíz de adicción. Y ahora mismo, Señor, te ruego por la libertad, que toda cadena sea rota y quitada en el poderoso nombre de Jesús. Yo rompo y ato todo espíritu de tormento y le ordeno que te suelte ahora mismo y se vaya en el nombre de Jesús. Y yo libero y derramo tu amor, Señor. Tu amor que sana, tu amor que limpia y purifica. Es la sangre del Cordero, la sangre que fue derramada, Señor Dios. Por ellos, por ti, fue derramada por ti. Él te ama. Amado, levántate, permite que mi amor divino sane por completo tu alma. Amado, levántate, deja que mi amor eterno te envuelva y te cubra. Te amo. Te amo. Te amo. Mi voz entona una dulce melodía de amor que te envuelve por completo. Mi voz entona una dulce melodía de amor que te envuelve por completo. Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Quiero que sepas que te amo con todo mi corazón. Amado, elévate con los vientos de sanidad, porque su viento está bajo tus alas. Y mientras el amor te eleva más, liberándote, solo recibe su amor ahora mismo. Porque Él ha estado esperando pacientemente por ti, aguardando el momento en que le digas sí. Simplemente di sí al amor, a su amor incondicional, en el nombre de Jesús. Amén. Qué estupendo. Primero vamos a orar para que Dios te lleve de regreso a un punto en tu línea de tiempo, para liberarte completamente de cualquier tipo de adicción, ya sea la adicción al juego, a las drogas, al alcohol, a la comida o a la adicción al entretenimiento electrónico o incluso a la necesidad de aprobación. Dios te va a liberar. Y así que ahora mismo, en el poderoso nombre de Jesús, yo detengo el tiempo. Señor, te ruego encarecidamente que los lleves de regreso al momento exacto donde esa cosa entró, a ese recuerdo específico que tú has elegido dentro de su línea de tiempo. Y te doy muchísimas gracias, Señor, justo en ese instante. Te agradezco, Señor, por haber absorbido completamente esa oportunidad de adicción.
En el punto en el que te encuentras ahora mismo, donde dijiste sí en el pasado, en esa línea de tiempo, simplemente di, no quiero eso. Y eso cierra la puerta justo ahí. Ahora yo ordeno y mando que esa cosa sea completamente deshecha y eliminada de la línea de tiempo. En el nombre de Jesús, el Mesías. Señor, te doy muchísimas gracias por haberlos traído de vuelta al presente, que es el regalo. Libertad, libertad, libertad. Y veo al Señor rompiendo ataduras de iniquidad del pasado, y ahora te has enderezado, y aquello que antes te arrastraba ya no tiene la misma atracción porque estás muerto a eso en tu línea de tiempo. Amén y amén. Vaya, muchísima gente está quedando en libertad. Sí, solo quiero hacer una oración más sobre el tema de las adicciones. Y quiero asegurarme de que tengamos el tiempo suficiente, pero Dios nos ama tal como somos, pero nos ama demasiado como para dejarnos en nuestra condición actual. Es por esto que Dios regresa en la línea de tiempo y lo absorbe. Él nos brinda una oportunidad para arrepentirnos de todo lo que hemos hecho. Pero tenemos la posibilidad de arrepentirnos en el presente y también Él nos llevará a través de la línea de tiempo para arrepentirnos en el pasado, justo cuando el daño fue hecho en su origen. Mala raíz, mal fruto. Buena raíz, buen fruto. Ahora tienes una buena raíz porque dijiste no en el momento adecuado y ahora vas a descubrir que tienes buen fruto, no por tu propia capacidad, sino por su capacidad en ti para corregirlo. Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Él lo hizo en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra voluntad y en nuestras emociones. Y hoy esa realidad ha sido cambiada justo en ese punto. En sus vidas. Que Dios los bendiga y les dé mucha felicidad. Les a las otras dos oraciones. Así pues, las otras dos oraciones que tenemos preparadas están específicamente dedicadas a protegernos de accidentes y a sanar traumas. Por lo tanto, en este preciso momento, tal como Josué en su momento ordenó al sol que se detuviera y permaneciera inmóvil, yo, con la autoridad que me ha sido conferida en el poderoso nombre de Jesús, declaro y ordeno que el tiempo se congele y se detenga justo ahora. Señor, te doy gracias por haberlos llevado de vuelta al momento exacto de ese accidente o de ese trauma en su línea de tiempo y por haberte interpuesto delante de ellos, tal como lo hiciste por nuestros otros amigos a quienes has sanado y liberado, porque tú no haces acepción de personas. Tú lo hiciste por ellos y ahora lo estás haciendo por la persona que está escuchando. Y justo en este momento te doy gracias, Señor, por haber interceptado esa situación y haberla absorbido completamente en la línea de tiempo para ellos. Y yo ordeno que el trauma, ordeno que el accidente y ordeno que cualquier problema existente en el cuerpo sea completamente deshecho, sea borrado y sea eliminado por completo de la línea de tiempo. Y, Señor, te doy infinitas gracias por haberlos traído de regreso a este presente, que es el valioso regalo que tú mismo les has otorgado. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Yo te declaro libre y liberado por el poder del Espíritu Santo y de Jesús, quien es el Creador de todo tiempo. Ahora es el momento de los milagros. Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús, libero milagros creativos. Ordeno que los oídos sordos se abran. Ordeno que los cabellos y el líquido coclear que se han estado degenerando, ordeno que se regeneren bajo el sonido de mi voz y que cobren vida. Yo declaro y ordeno que el yunque, el estribo y el martillo sean recreados, regenerados y recalibrados en este instante, en el nombre de Jesús. Espíritus de sordera y de distorsión, los quiebro y los desligo de inmediato. Ahí empiezan a abrirse. Esos dolores de cabeza punzantes que han estado ahí, crónicos, ordeno que se vayan de raíz y que sean resueltos desde su más profunda base. Ordeno milagros dentales. Si simplemente pones tu mano sobre tu mandíbula, donde sea que tengas algún dolor dental, Dios lo hizo por mí. Él me dio empastes de platino durante un servicio y convirtió mis amalgamas en platino en un instante.
hemos visto muchos milagros dentales, así que ahora en este tiempo declaro y decreto que si puedes percibir a Jesús como tu Salvador, puedes recibirlo como tu Salvador. Si lo percibes como sanador, lo recibes como sanador. Si puedes percibirlo como tu dentista, puedes recibirlo como tu dentista. Hay muchísimas otras cosas que Jesús hizo que no están escritas en la Biblia. Juan 21:25. Yo libero a Jesús, el dentista, con todos sus ángeles, para que vengan a realizar odontología sin dolor y a reparar la gingivitis, la halitosis, las caries, los puentes y las coronas. Ordeno que nuevos dientes se formen y crezcan ahora mismo en el nombre de Jesús. Muchos de ustedes tienen un ángel de pie justo detrás de ustedes en este momento, ministrando, y Dios está liberando milagros dentales. Hay una afección cardíaca que está siendo sanada ahora mismo en un ventrículo. Hay fibrilación auricular siendo sanada. FEA está siendo sanada ahora mismo. Y hay problemas oculares donde ha habido cataratas. Veo manchas negras que están siendo disueltas por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, porque Él te ama. Él está respondiendo a todas tus plegarias el día de hoy, porque cada una de tus oraciones ha sido cuidadosamente guardada en su botella. Están escritos en su libro junto con tus lágrimas y las 5 copas del Apocalipsis, con las oraciones de los santos que tú oraste y que otros han llenado, supersaturadas y derramadas para sanidad, restauración y milagros hoy en el nombre de Jesús. Y la presencia de Dios es tan fuerte que aunque David no haya mencionado tu condición específica, yo escuché muy claramente con una voz audible: espaldas, este es su momento, simplemente pónganse de pie e inclínense en el nombre de Jesús. Espaldas sean completamente sanas y restauradas. ¿Y qué es lo que están sintiendo ahora mismo? Así que aproximadamente un 30% de las personas que sanan lo sienten de inmediato. El resto, en realidad, ni siquiera lo sabe. Y entonces, si se levantan y se mueven, se van sanando mientras caminan. Y se darán cuenta de que una de las cosas más comunes que sale de la boca de una persona cuando se cura es esta: no puedo creerlo. Porque solo hace falta el grano de mostaza. Me gustaría orar por el síndrome de radiación antes de irnos. Y una palabra más, de conocimiento. Las muñecas están siendo sanadas ahora mismo. Recíbelo. Sí, y el túnel carpiano, nosotros ordenamos que el túnel se abra en este instante. Yo ordeno a los nervios que están inflamados que regresen a sus tamaños, anchos, elasticidades y fuerzas correctas. Si comienzas a mover tus muñecas, vas a darte cuenta de que están sanadas en este preciso momento y simplemente di: gracias a Dios soy libre, gracias Jesús. Así que quiero que hagas algo como un acto de fe. Quiero que pongas tu mano en tu cabeza si has tenido problemas con la enfermedad por radiación, dolores de cabeza, o si experimentas niebla mental después de haber usado dispositivos móviles, o si has pasado mucho tiempo en los medios. Simplemente pon tu mano en tu cabeza y voy a hacer una oración. Pero quiero que la repitas para que estés en... Bueno, llevo mucho tiempo en los medios, no he tenido otros síntomas, pero lo aceptaré. Entonces lo que vamos a hacer es, te voy a enseñar cómo ir a hacer todo esto. Alguien me enseñó y el conocimiento de la gloria de Dios está siendo liberado. Así que ahora mismo di estas palabras: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo ordeno todas las frecuencias electro en mi cuerpo, ahora mismo, que entren en armonía. Para entrar en armonía. Y el equilibrio. En el nombre de Jesús. Hablo cosas divinas. Un reinicio. Reinicia. Ahí va. Algunos de ustedes se van a sentir mucho más fuertes y fortalecidos y van a sentir que su postura es diferente. Y cada vez que tengas ese problema, si simplemente pones tus manos sobre tu cabeza y dices: yo ordeno que todas las frecuencias electromagnéticas en mi cuerpo entren en armonía y equilibrio ahora mismo en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, y las cosas se reajustarán y estarás listo. Una última palabra para ti, Shalom. Ya veo. Shalom significa hola en hebreo. Pausa. También significa adiós en hebreo. Pausa. Significa paz en hebreo. Pausa. Y significa plenitud o integridad en hebreo. Pausa. Shalom.